Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos como cada semana. Esta semana la vamos a dedicar a recibir a la doctora Alejandra Segovia, que es médica cardióloga pediátrica y que usted sabe que hace cardiopatías congénitas. Es médica clínica especialista en pediatría, que trabaja en nuestro querido Hospital de Niños en el servicio de cardiología en la parte pública y también en la parte privada en CardioNoa. Es parte del staff de CardioNoa con los doctores Pérez Carán y el doctor Toledo. Así que ella en un ratito va a estar refrescándonos cosas que a pesar de tantos años debemos haber hablado, en 15, muchísimo tiempo, nunca está de más volverlas a refrescar y que uno las recuerde por si se ha olvidado y la audiencia se va renovando. Así que enseguida con usted y con la doctora Segovia. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos juntos como yo los saludo cada semana. Esta semana tengo una visita que yo quiero mucho, que hace rato que no venía por el programa, por lo menos este año, y que forma parte del staff del querido CardioNoa, con los doctores Pablo Pérez Carán y Rubén Toledo. Es la doctora Alejandra Segovia. Hola Ale, bienvenida acá al programa, este año que no habías venido todavía. Muchas gracias Marinés. Siempre es un placer estar acá con vos y con toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. La audiencia de 15 años. La doctora Segovia es cardióloga clínica pediátrica, especialista en niñitos y a la vez hace, recordame la palabra, a mí yo le voy a pedir que me dé una ayuda. Sí, yo hago la parte clínica de la cardiología pediátrica y ecocardiogramas pediátricos y fetales. Bueno, imagínense que eso es muy importante porque ya dentro de la panza de la mamá ya están viendo cómo vienen ese corazoncito. De eso, algo de esto vamos a tocar también hoy. Bueno, dándole la bienvenida a usted, señora, señor, que me sigue cada semana, y a la doctora Segovia, vamos a dar comienzo a este programa. Ale, un gusto tenerte, gracias por estar acá, y vos sabes muy bien que hacía mucho tiempo que no hablábamos de cardiopatías congénitas. Como yo siempre digo que un público se renueva, y eso lo comprobé yo a lo largo de 15 años, sinceramente, que hubo gente que me decía, la veo desde hace muchos años, la veo de hace 1, la veo de hace 2. Entonces uno se da cuenta que se renueva. Si uno lo hace, ¿por qué no lo va a hacer usted también? Entonces quisiera que la doctora Segovia, que es la especialista, recuerde bien lo que mucha gente, muchísima gente, y esto al cabo, como vuelvo, disculpen la redundancia, es decir, de 15 años, tenía, a veces quizás no era la ignorancia, sino el desconocimiento de lo que eran las cardiopatías congénitas. Todo un tema en la vida de mucha gente. Así que la vamos a pedir a la doctora que decime, por favor, nos recordemos a la audiencia, Ale, ¿qué es una cardiopatía congénita? Bueno, son defectos congénitos, digamos, o sea, que se producen antes que el bebé nazca. El corazón se forma dentro de las primeras 8 semanas de gestación y en esas 8 semanas puede haber alteraciones en la formación, ya sea de los tabiques, de las válvulas. Son diferentes tipos de cardiopatías congénitas con diferentes grados de gravedad también, con lo cual, digamos, es una definición muy amplia, pero en realidad son los defectos congénitos del corazón. ¿Sí? Y te vuelvo a recalcar, el corazón se forma dentro de las primeras 8 semanas de gestación. 8 semanas de gestación. Por ejemplo, le digo algo, hace muchísimos años atrás, porque ya vamos a decir muchísimos años atrás, acá en Argentina, no digo Tucumán, en Argentina nacía un niño, un bebé, si venía con una cardiopatía congénita quizás se ignoraba totalmente
qué tipo de cardiopatía congénita que era y qué era realmente. Es así, Alejandra, ¿no es cierto? Los avances fueron muy grandes a través de los años y hubo pioneros en esto, pioneros, que sobre todo, gracias a Dios, me tocó conocer a mí. Bueno, sí, en realidad se ha ido avanzando en el conocimiento de algunas enfermedades a partir de la tecnología también, ¿no? Porque se realizan el diagnóstico de las cardiopatías congénitas fundamentalmente clínico al nacer el bebé, pero siempre necesitó el apoyo del diagnóstico a través de un ecocardiograma. O sea, el ecocardiograma es lo que confirma la sospecha clínica del médico que lo está revisando ese paciente y del cardiólogo, ¿sí? Las cardiopatías congénitas, las más graves, se manifiestan al nacimiento del bebé, ¿sí? Son las que comprometen las grandes circulaciones, ya sea de la aorta o de la arteria pulmonar, o sea, ya sea la oxigenación de la sangre a través de una arteria que va del corazón a los pulmones, o la circulación de la sangre desde el corazón hacia el cuerpo, que es lo que va a dar el oxígeno y la glucosa, o sea, va a alimentar las células. Entonces, cuando están comprometidas algunas de esas dos grandes arterias o la circulación en general, cómo se produce la oxigenación de la sangre dentro del bebé, se va a manifestar en el momento del nacimiento, ¿sí? Ahora, digamos, son esos bebés que tienen o mucha dificultad al respirar cuando nacen, son los que quedan internados generalmente en neonatología porque no se adaptan bien, requieren oxígeno, o son esos otros bebés que son ya directamente de un color azul, ¿sí? Cianóticos. Cianóticos. Entonces, en ese momento, el neonatólogo, ante la sospecha de una cardiopatía, pide la consulta con un cardiólogo infantil, que por suerte, digamos, ya tenemos en la mayoría de las neonatologías, tanto públicas como privadas, Sí. Existe ya el cardiólogo infantil con los métodos, digamos, de diagnóstico, que es el ecocardiograma fundamentalmente. Entonces, esos bebés, esas cardiopatías congénitas más graves, se manifiestan en un bebé recién nacido. Ahora tenemos cardiopatías congénitas que son menos graves, o sea, aquellas que no comprometen esas grandes circulaciones y que se van a manifestar un poco más tardíamente. Puede ser hacia los 15 días de vida o después del mes de vida, ¿sí? Y esas cardiopatías generalmente también tienen como que dan un mayor margen de esperar un tratamiento. Las que yo te decía primero, las que se manifiestan en la neo, generalmente necesitan un tratamiento, que los tratamientos son en su mayoría quirúrgicos, ¿sí? Hay cirugías que no son urgencia. De urgencia, en esa primera etapa, si no, ese bebé no puede vivir sin una cirugía, ¿sí? En cambio, las que se manifiestan más tardíamente son cardiopatías que pueden necesitar cirugía como tratamiento, pero generalmente son cirugías que pueden ser programadas, ¿me entendés? Claro. Lo mismo que hay algunas cardiopatías congénitas que pueden tener una evolución favorable en el tiempo y resolverse en forma espontánea. Por ejemplo, la cardiopatía congénita más común, que es la comunicación interventricular, que las mamás van a escuchar cuando el doctor le dice un agujerito entre los ventrículos, que se cierra solo, que se llama comunicación interventricular o CIV, le decimos así. CIV. ¿Sí? Las comunicaciones interventriculares, de acuerdo a dónde están ubicadas dentro del tabique interventricular, de entrada el cardiólogo ya puede inferir si van a tener un tratamiento quirúrgico o no. Y muchas veces, por el tamaño, digamos, que a veces son medianas, no son grandes, y que tienen algún mecanismo de cierre,
el cardiólogo les dice a los papás que es conveniente esperar un tiempo a ver si ese corazón evoluciona al cierre espontáneo del agujerito, que sí a veces pasa. Otras veces, si este agujerito no es pequeño, digamos, es más bien grande, y el bebé tiene dificultades en su crecimiento o en su alimentación, ya se plantea la necesidad de un cierre de ese agujerito a través de una cirugía. De una cirugía. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa después de haber escuchado la explicación tan exhaustiva de la doctora Alejandra Segovia sobre cómo definió las cardiopatías congénitas, lo que realmente son cuando se forman y lo que normalmente los padres a veces, muchísimas veces ignoramos y bueno, y nos damos con esta sorpresa. Pero enseguida continuamos con usted y con Alejandra y con la doctora Segovia hoy, nuestra visita. Gracias. Bueno, acá comenzamos este segundo bloque con la doctora Alejandra Segovia, que hoy vino a hablar de algo que realmente usted sabe muy bien, es mi vida, la cardiología y en especial las cardiopatías congénitas. Y mi satisfacción de que la gente conozca, se haya instruido, haya preguntado y cada vez haya perdido ese miedo de no saber y de pensar que solamente los grandes tenían problemas coronarios, de corazón. No, los niños nacían con mala formación congénita. Gracias a Dios esto ya está muy avanzado y eso me hace muy feliz a esta altura de mi vida. Ale, contame, la doctora Segovia, perdón, voy a decir yo, está en el hospital público, nuestro querido hospital de niños, como también en la parte privada, en Cardionoa, con los doctores Toledo y Pérez Carán. La parte pública, ¿concurre mucha gente, Alejandra, en el hospital? Sí, María Inés. Bueno, qué suerte. ahora, digamos, como te digo, con la difusión y con el mayor conocimiento de las causas de mortalidad infantil, los pediatras derivan más los problemas cardíacos o las sospechas que tienen, porque no siempre son problemas cardíacos. No es que todos los pacientes que concurren al hospital para consultar tienen cardiopatías congénitas, ¿sí? Claro, no es lógico. Bueno. Y hay un servicio buenísimo en el hospital, muy bueno. En el hospital de niños tenemos un servicio que, gracias a Dios y al apoyo que hemos ido recibiendo, tanto, bueno, de la apoyo gente voluntariosa, tanto de la nación, de la provincia, sí. fue creciendo en estos últimos años, ¿sí? Yo me encuentro acá hace 10 años, pero bueno, el servicio de cardiología está desde mucho antes y siempre se trataron cardiopatías congénitas y siempre hubo cirugías. Nada más que bueno, en los últimos años esto fue aumentando la cantidad de niños que se podían atender en el hospital. Claro, porque esto voy a hacer un pequeño, si me permite la doctora Segovia, un poquito de historia. La Fundación Cardiológica va a cumplir 20 años. En el hospital de niños no estaba el servicio que está hoy en día. Había otro lugar, otra institución. Con la lucha que nosotros hicimos y pedimos, se creó el servicio de cardiología sin erogación presupuestaria, pero está creado por decreto y por pedido nuestro mediante expediente de otros gobiernos anteriores. Te diría más de cuántos años. Espérate, no puedo decir, son 19, que estamos por lo menos, ahora 15 años que esto estaba pedido. Y bueno, y de ahí fue lo que comenzó, lo que ya está diciendo, a crecer con la ayuda del Estado, del gobierno, del Ministerio de la Nación también. Y hoy en día, antes acá no se operaba cardiopatía congénita porque no había la forma de hacerlo, menos las complejas. Imagínense si no se podía hacer un cateterismo, no se podía hacer nada. Yo viajaba a Buenos Aires
llevando a la mamá, acompañándola, porque no conocía dónde quedaba el Garrahan, en la calle Combate de los Pozos, no conocía el Gutiérrez, nada. Eso fue la larga lucha que tuve muchos años, pero hoy mi satisfacción es lo que ella está contando, por eso me encanta escucharla, que dice que lo hacen aquí, me emociona. Bueno, entonces te voy a hablar. Actualmente el servicio de cardiología en el Hospital de Niños cuenta con 5 cardiólogas que hacemos consultorio, hacemos ecocardiografía, también se hace ecocardiograma fetal, o sea, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de las cardiopatías congénitas y el seguimiento. Tenemos cirugía cardiovascular y tenemos actualmente, lo más nuevo que tenemos es la terapia de recuperación cardiovascular. Qué bueno. Con lo cual, digamos, además también contamos con hemodinamia, aunque la hemodinamia no se pueda practicar totalmente en el hospital, pero la gestionamos para que los pacientes que requieren una cirugía cardiovascular de mayor complejidad puedan ser estudiados completamente también a través de un cateterismo cardíaco acá en la provincia de Tucumán. Eso importa. Entonces, ya la cantidad de casos que se derivan a Buenos Aires ya son los menos. La mayoría de las cirugías cardíacas, de cardiopatías congénitas, se están haciendo aquí en la provincia, tanto en el Hospital de Niños como en algunos centros de la parte privada. Así es. Con buen resultado, ¿sí? Ya tenemos, como te recalcaba, la terapia cardiovascular en la cual se están haciendo la recuperación postquirúrgica de estos pacientes. Las camitas para ustedes, ya no tienen que usar la terapia donde había... Con lo cual se puede cumplir, digamos, con las cirugías programadas, ¿sí? Porque había momentos, de acuerdo a situaciones epidemiológicas, en las cuales compartíamos camas con una terapia intensiva general, en las cuales las cirugías cardiovasculares tenían que suspenderse, por ejemplo, por epidemias de bronquiolitis. Con lo cual, digamos, nuestros pacientes también aumentaban su riesgo al llegar a una cirugía en un estado más deteriorado también, porque se estaban haciendo fuera de término, o sea, todo tiene un momento, ¿sí? Y el paciente lo tiene que alcanzar a la oportunidad quirúrgica en el momento que le corresponde. Y con lo cual, digamos, al depender de otras patologías y tener que suspenderles las cirugías, aumentaba la morbilidad de esos pacientes. Así es. Ahora, digamos, tenemos nuestra propia terapia cardiovascular, lo cual es una gran alegría. Para mí es una noticia hermosísima, la he conocido, he podido verla, y he entrado y me he emocionado cuando la he visto también, las camitas, todo, porque lo que ella dice es verdad, no se podía compartir con la otra, era imposible, era un riesgo aparte, porque como hoy en día hay epidemia de bronquiolitis, imagínate si hubieran tenido que compartir. Así que todo esto, eso es un adelanto enorme que está contando la doctora Segovia. Así que, Alejandra, por ejemplo, ¿qué le decís a los papás que vos tenés de pacientes con sus hijitos y a los que a veces tienen ese temor de concurrir, ya sea al hospital como a la consulta privada tuya? ¿Qué le decís que cuando notan algo raro en su niño, porque siempre se nota algo, las mamás detectamos cosas? Bueno, principalmente que ante cualquier duda que ellas tengan, si el pediatra les comenta que, bueno, que escucha un soplo en el corazón de su hijo o alguna alteración en el ritmo cardíaco, que generalmente lo refieren como palpitaciones o que están mal los latidos, que bueno, que concurran. Si también notan algún cambio en la respiración del bebé o cambios en la coloración, ¿sí? Cuando hay los labios que se ponen cianóticos, que se colora azul. Las uñitas. O esos niños que sufren a veces desmayos, como decimos, que hay síncopes.
Entonces, todas esas son motivos para consultar a un cardiólogo. El cardiólogo infantil, lo va a revisar al niño y va a decidir qué estudios corresponden, si clínicamente el paciente parece tener lo que llamamos un soplo inocente, algo que no implica un defecto en el corazón, o por el contrario, si digamos este soplo ya tiene características de ser algo compatible con un defecto congénito. El cardiólogo va a solicitar un ecocardiograma, ¿sí? También se solicitan los electrocardiogramas, que son sobre todo para descartar alteraciones del ritmo cardíaco o algunas veces, digamos, sin que el niño tenga alteraciones. Cuando hay antecedentes familiares, por ejemplo, de arritmias, conviene hacerles un control con electrocardiograma y ver si hay una predisposición a tener alteraciones de ese ritmo cardíaco, ya sea taquicardia, ya sea bloqueos, dentro de las cosas más comunes. También les quiero decir a los papás que, digamos, en las cardiopatías congénitas, la mayor parte de las cosas tienen solución, ¿sí? Bueno, es hermoso escuchar eso. Entonces, hay que hacer la consulta y de esa forma, digamos, vamos a saber cómo sigue el tratamiento del paciente, del niño. Bueno, también hay consultas de salud, ¿sí? Como se hacen ahora actualmente, la mayoría de los colegios, de las escuelas, les piden el control para el deporte. Con lo cual, los papás se tienen que quedar tranquilos si es que el mismo pediatra, cuando revisa la parte cardíaca, les dice que el niño no tiene problemas cardíacos, está bien. No es necesario que todos los años vayan al cardiólogo. Sí recomiendo hacer un control cardiológico cuando comienzan la escuela, ¿sí? Porque a los 4 o 5 años hacer un electrocardiograma como una rutina para descartar, porque también en estos exámenes, digamos, que hacen para la escuela, se han detectado pacientes con defectos o con arritmias que luego han necesitado un tratamiento. Doctora Segovia, yo creo que seguirle escuchándose sería un placer, pero bueno, yo siempre digo, ahí las enseña y es porque el tiempo se acaba. Alejandra, ha sido un gusto tenerte. Un saludo a Patricia, a Sofía, que trabajan con vos. Las quiero mucho. Las voy a poder, a ver si las puedo visitar ahí también. Va a ser un placer, un cariño grande para Pablo, el doctor Pablo Pérez Carani y el doctor Rubén Toledo, que hoy está cumpliendo años, así que le vamos a mandar saludos desde acá. El querido Cardionoa, que son como hijos míos, yo digo. Querido Cardionoa, que hace muchos años están junto a nosotros. Gracias, Ale, por tenerte hoy acá, gracias por todo lo que hablaste, porque es una satisfacción grande a esta altura, digo yo, de mi vida, de 15 años de estar acá, sentir que las cosas avanzan. Bueno, Marinés, muchas gracias y bueno, y espero que lo que les dije les haya servido. Realmente, seguro que sí, ni lo dude. Enseguida me despido de usted como lo hago siempre. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de un programa como cada semana. Este fue dedicado a la cardiología y en especial a la cardiología pediátrica, que usted sabe que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Como siempre, estoy vestida por los plátanos, peinada por Canepa Peluquerías y la decoración, como siempre, de mi casa es de Beatty. Así que le agradezco muchísimo a usted por estar, como yo le digo, al otro lado de la pantalla y siguiéndome. Si no se ha cansado todavía en tantos años, bueno, aguante un poquito más, que nos falta un poco hasta fin de año. Nos estamos viendo en la semana que viene, como siempre, canal 12 de CCC y en YouTube por el canal de Todo Corazón. Muchísimas gracias.